Muy bien, me da muchísima alegría poder estar aquí con ustedes, compartir este domingo en el cual podemos juntarnos, reunirnos, crecer alrededor de la palabra, alrededor de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y te quiero decir una cosa, quiero comenzar con esto. Dios tiene grandes planes y grandes propósitos para tu vida, para ti en particular. Y hoy queremos darles la bienvenida a todos ustedes a una nueva serie que estamos comenzando justo el día de hoy y le hemos denominado Empujando la Carreta. Quiero contarte, hace un tiempo había un hermano de la iglesia que se reunía en nuestro grupo de crecimiento, un profesional bastante destacado, bastante exitoso, excelente para relacionarse con otras personas, tenía un carisma especial y de verdad que caía muy bien y hacía muy buenas relaciones públicas. Yo me acuerdo que en una ocasión le pregunté: hey Willy, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Y me dice él: pues aquí empujando la carreta, me dice. Y al principio no me cayó el 20 exactamente a lo que se refería, pero posteriormente entendí que se refería a todo el ámbito del trabajo y era una persona muy dedicada, muy poniéndole mucho empeño a su trabajo, a lo que hace, haciéndolo con profesionalismo, pero me daba a entender que había momentos en su trabajo y había momentos en los que sentía que lo que estaba haciendo era como empujar una carreta bien pesada. Y a veces tenía que hacerlo con mucho esfuerzo, tenía que sortear ciertos obstáculos. Y yo dije: wow, esta imagen, esta figura de empujar la carreta en lo relacionado con el trabajo, de verdad que la persona que haya pensado, que haya ilustrado esto por primera vez, le dio exactamente en el clavo. ¿No crees tú? Porque en nuestro trabajo, sea cual sea tu trabajo, sea que seas un estudiante de prepa, un estudiante universitario, sea que tu chamba en este momento sea hacer rotaciones en los hospitales y turnos bien largos, o sea que lo que tengas que hacer sea atender llamadas telefónicas, o quizás aquello que Dios te ha puesto aquí para hacer tiene que ver con áreas de la salud, con áreas de las finanzas, con relaciones públicas, con los números, con las finanzas. No importa realmente cuál sea el área en el cual tú te desempeñas. Todos en algún momento de nuestra vida podemos identificarnos, ¿no es cierto?, con esta figura de empujar la carreta. Y a veces podemos visualizar como que las cosas fluyen mucho en nuestro trabajo y parece que vamos en un monorriel y casi que queremos subirnos a la carreta y disfrutar del viaje, ¿no? Y todo va viento en popa, va muy bien, pero hay momentos, y quizás son más frecuentes de lo que nos gustaría admitir, donde sentimos una pesada carga en lo relacionado con nuestro trabajo. A veces hay tensiones, a veces hay personas que son complicadas o difíciles de soportar, o simplemente personas en el trabajo que están llevándote la contraria, que pareciera que tienen un plan, un esquema, tienen su propósito en la vida sea ponerte obstáculos, hacerte la vida más difícil. Quizás eso lo experimentas en la relación con un proveedor, quizás lo experimentas con un cliente, o quizás puede ser tu jefe o la persona a quien le reportas. No sé exactamente cuál sea la configuración que tú y yo estemos enfrentando el día de hoy, pero algo te puedo decir: todos estamos empujando la carreta. Y sabes, me encantó esta idea de hablar, de tener esta serie alrededor de este tema. Porque si nos ponemos a pensar, tú y yo invertimos mucho tiempo con nuestra familia, invertimos mucho tiempo con nuestros amigos, con las personas de la iglesia, pero si nos ponemos a pensar, una buena porción del tiempo que nosotros experimentamos todos los días tiene que ver con el trabajo. Fácil. Pueden ser 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, dependiendo de tu rol, de tus carga laboral, de tus turnos. Puede ser una carga muy significativa. Y si pasamos tanto tiempo en el trabajo y en un entorno laboral,
¿No te hace sentido de alguna forma que la Biblia nos hable y nos enseñe acerca de este tema tan importante? Afortunadamente, las Escrituras tienen mucho que decir, muchísimo que decir alrededor de este tema. Y el mensaje del día de hoy le pusimos entre el sudor y la fe. Y vas a entender un poco más adelante por qué le pusimos así. Pero esa es la figura, empujar esta carreta, estar ahí. Quiero animarte desde ya a que no te pierdas los temas que vienen en las próximas semanas, porque hoy nos vamos a concentrar precisamente en este balance o en esta tensión que debe de existir entre trabajar duro y confiar en Dios. Pero las próximas semanas vas a aprender, vas a adquirir las habilidades, los principios que te van a ayudar a manejar tensiones dentro de tu trabajo, conflicto en tu trabajo, en tu lugar de trabajo. Más adelante también vamos a aprender a descubrir cómo tu trabajo terrenal encaja dentro del gran propósito que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para la humanidad. Sabes, Dios te creó con cierta configuración de talentos, de habilidades, de experiencia, de educación, de entrenamiento, de oportunidades. Y no lo ha hecho solamente para que tú trabajes y ganes dinero. Él lo ha hecho con un propósito más grande. Así que vamos a entender cómo tu trabajo físico, terrenal, secular, tiene un impacto eterno. Y también vamos a aprender los principios que nos ayuden a ser más productivos, que nos ayuden a convertirnos en personas que, como dice popularmente el dicho, afilamos el hacha. No solamente que trabajamos duro, sino que sabemos afilar el hacha para que de 1 o 2 golpes podamos producir más. La Biblia tiene mucho que decir y yo estoy seguro que esta serie, si tú eres un hombre en particular, te vas a identificar mucho con esto. Si eres una mujer que de alguna forma tiene una carga laboral en la casa, además fuera de la casa también, esto es para ti y creo que Dios tiene cosas grandes. Hablando de empujar la carreta, Monterrey es una ciudad muy especial y muy particular, ¿no crees tú? Si ustedes son o si tú eres un foráneo, alguien que viene del extranjero o de otra ciudad de México y ha venido aquí para estudiar, para trabajar, ¿te has dado cuenta que Monterrey tiene un ritmo diferente al resto del país y a muchas ciudades hispanoamericanas? Somos una ciudad que produce, somos un motor económico del país, somos un lugar donde todo se forja a base de trabajo duro, a base de empeño, de esfuerzo. No tenemos tan fácilmente todos los recursos a nuestro alrededor. Si tú te fijas, la geografía de nuestra región aquí en el noreste de México es una región árida. Es una región donde tienes que esforzarte por traer agua, por sacar agua, por pavimentar, por hacer esto, por hacer lo otro, mientras que otras partes del mundo, otras partes de México, tú arrojas una concha de banano y te salen 4 matas de plátanos listos para que te las comas. No tienes que esforzarte, todo está muy a la mano. Y eso de alguna forma nos ha hecho en nuestra cultura regia a disfrutar y desarrollar la cultura del trabajo duro. Y entonces esto nos lleva en una constante carrera para que nosotros podamos convertirnos en personas que produzcamos más, porque la competencia es fuerte. Hoy en día todos los chicos universitarios que están entrando al mercado laboral están enfrentando retos donde cada vez más los candidatos están mejor y más preparados. Y la competencia para los puestos laborales es más feroz. Nos damos cuenta también que cada uno de nosotros tiene diferentes KPIs o como se llama, indicadores clave de desempeño, sea cual sea el área en la que tú te desempeñas. Tenemos instrumentos que nos ayudan a medir nuestro desempeño. Si tú trabajas en el área de ventas, entonces tienes un número. Tienes una cuota a la cual tienes que llegar y tu desempeño en gran manera va a ser medido por tu capacidad de llegar a esa meta numérica.
Si tú eres una persona que trabaja en el área de atención al cliente, entonces las personas que tú atiendas son personas que van a calificar tu servicio, tu actitud, el profesionalismo y la capacidad de resolver los problemas que ellos tienen. Y te van a dar una calificación. Y al final, tus bonos o tu desempeño dentro de la empresa se va a medir en base a esas calificaciones que los usuarios que tú atiendes te van a dar. Si tú eres una persona que está en la escuela todavía, pues tu desempeño en gran parte se va a medir por medio de calificaciones. Y de esa manera, ustedes y yo tenemos constantemente estos indicadores clave de desempeño. Y muchos de nosotros somos personas que nos comprometemos con estos KPIs y trabajamos duro en pos de ellos, y el que nos pongan una meta de esta se convierte en algo que te mueve, que es como dicen, es como nadar entre tiburones. Entonces tú vienes y sacas energía, sacas inspiración, pero otras personas vienen y se les nubla el panorama, se pone muchísimo más complicado cuando están bajo presión. Recuerdo hace unas semanas estaba conversando con un amigo y me decía, sabes, mi esposa, ella dirige un área de compras de un supermercado, una cadena de supermercados muy grande, tejana, aquí en México, que por cierto a Ale le encanta esa cadena, y muchos de ustedes también. Ahí está, muy bien. Y entonces, los patrocinios para después, por favor. No estamos patrocinando a ninguna empresa aquí. Pero bueno, resulta que su esposa trabaja y me decía, tú no sabes la presión bajo la cual ella pasa. Y yo le decía, ¿pero por qué? Si es el área de compras. Y me decía, pues porque ella también tiene que llegar a ciertos números. A ver, explícame un poco más. Le decía, bueno, ella tiene que negociar con todos estos productores, con todos estos grandes negocios, para que pueda comprar lo más bajo posible y que nosotros como tienda podamos vender al precio más alto posible y que el margen sea el máximo posible. Y a ella la miden en base a la capacidad de negociar, de trabajar un deal y de poder bajar lo máximo posible a todos los proveedores de esta cadena de supermercados. Conversando con uno de mis clientes, él trabaja en el área de sistemas de una de las embotelladoras más grandes de aquí del norte, o la más grande del norte de México. Todas las Coca-Colas que se consumen en el norte de México pertenecen o son producidas por esta embotelladora. Y me decía, sabes, yo trabajo y mi filosofía, Isaac, yo estoy disponible 24/7. Porque en su trabajo él tiene que atender a los altos directivos que si por alguna razón hay un detalle técnico al cual se están enfrentando y ellos están viajando el día de hoy domingo para una junta mañana a las 7 de la mañana, ellos tienen que tener la capacidad de resolver esos problemas de manera inmediata, de manera rápida y de manera eficaz. Y a él lo miden por su disponibilidad. Y cuando yo lo veía decía, wow, es un reto muy grande estar disponible 24/7. Toda una estructura es importante. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con todo esto? Que tú y yo estamos en una constante presión por ser más competitivos, por ser vigentes, relevantes y mantenernos actualizados en nuestros conocimientos y en nuestras habilidades, de tal forma que podamos permanecer relevantes en el mercado, en lo que estamos haciendo. Ahora bien, cuando traemos todo este tema y lo vemos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta de lo siguiente, que el trabajo, y esto es uno de los principios más maravillosos, el trabajo es un regalo de Dios. ¿Tú lo habías visto de esa forma? No, Isaac, ¿cómo te pones a creer que el trabajo va a ser? No, hombre, si me aviento 1 hora y media de tráfico en la mañana y otra 1 hora y media de tráfico y me regañan y no me reconocen, y ¿cómo va a ser un regalo de Dios el trabajo? Pero quiero que vayamos al diseño de Dios, y en Génesis 2:15
vemos que Dios creó a Adán, creó las aves, las aguas, los animales, etcétera, etcétera. Y fíjate qué es lo que pasa en Génesis 2:15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Díganlo conmigo, para que lo cultivara y lo cuidara. El trabajo es una bendición y un regalo de Dios. Pero, Isaac, yo pensé que el trabajo era la maldición que Dios le dio a Adán y a Eva por haber caído. No, la caída de Adán y Eva ocurrió en Génesis capítulo 3. Y aquí estamos hablando de Génesis capítulo 2. Todavía ni siquiera Eva entraba en escena. Dios ya le había dado un propósito, un trabajo, donde tenía que cuidar y tenía que cultivar el jardín del Edén. Más adelante le da todos los animales y le da un trabajo intelectual en el cual le dice, tú le vas a poner nombre a todos los animales. Y Adán ahí estaba buscando, tú te vas a llamar perro, tú te vas a llamar saltamonte, tú te vas a llamar grillo. Y entonces el trabajo es una bendición de Dios que no tiene que ver con una maldición, que no tiene que ver con nada de eso. Tu trabajo y el mío nos permite llevar a cabo parte del propósito de Dios y nos permite servir a la comunidad de una manera importante. Así que cuando veamos el trabajo, disfrutémoslo como lo que es, una bendición. Ahora bien, existen dos tipos de personas. Dos tipos de personas en lo que tiene que ver con el trabajo. Yo quiero invitar aquí a mis amigos Joaquín y Felipe, que nos van a ilustrar estos dos tipos de personas que existen en el mundo. Ahí está cada uno de ellos y me voy a dar a explicar un poquito mejor. Existen las personas, voy a venir aquí con Joaquín, que cuando hablan del trabajo, ellos lo ven como un reto, como una meta importante que tienen que trabajar, que alcanzar. Algunas personas le pueden llegar a decir, oye, eres un workaholic, porque nada más piensas en el trabajo, nada más te la pasas soñando y pensando con el trabajo. Son personas que tienden a ser muy autosuficientes, no necesitan demasiada motivación, son emprendedores, son personas que trabajan duro, que se esfuerzan, que con su sudor llegan a una conclusión y dicen, todo depende de mí. El bienestar económico que yo pueda tener depende de mí. Y ahí está jalando y haciendo ese esfuerzo para poder llevar adelante. Pero existe otro tipo de personas. Voy a venir aquí con Felipe. Y Felipe es el tipo de persona que es una persona llena de fe. Llena de fe. Confía en el Señor, es humilde, espera los tiempos de Él. Y ahí está. Son las personas que dicen, no, todo depende de mí. De hecho, son personas bastante dependientes de Dios. Su fe es fuerte. Aprenden a descansar, a depositar su esperanza en Él. Y ellos dicen, todo depende de Dios. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro máximo proveedor, nuestra fuente de todo sustento. Y ahí están. Y muchas veces tú te preguntarás, oye, ¿y entonces yo dónde estoy? ¿A cuál de los dos me parezco más? Y te quiero contar, y este estudio tiene que ver con lo siguiente, con el aprendizaje que tiene que ver con estas dos realidades. Las personas que creemos que todo depende de nosotros y de nuestro esfuerzo, y las personas que creen que todo depende de Dios y de su gracia y de sus tiempos y de su soberanía. Y entonces la pregunta que tú te dirás, bueno, ¿y quién está en la razón? ¿Cuál es el correcto? Y nos damos cuenta que por algunos momentos de nuestra vida nos inclinamos más hacia un lado, o vienen otros momentos de la vida y nos inclinamos más hacia este lado porque las circunstancias nos fuerzan a esto. Pero el aprendizaje más importante que tú y yo nos tenemos que llevar el día de hoy es el siguiente: que entre trabajar duro y confiar en Dios no hay una decisión que tomar. Es decir, me voy de un lado o me voy del otro, sino más bien hay una tensión que tenemos que aprender a manejar. Hay una tensión y ahí está. A veces nos toca jalar más de este lado, a veces nos toca
Con fuerza, chavos, como que desayunaron. Nos toca jalar más del otro y nos damos cuenta que vivimos en esta tensión. Démosle un fuerte aplauso a estos buenos modelos que nos han ayudado. Gracias, chavos, gracias. Y este es el punto que yo quiero que tú te lleves el día de hoy. Es una tensión que vas a tener que aprender a lidiar con ella por el resto de tu vida. Hablemos entonces un poco de esos dos tipos. Las personas que llamamos los intensos autosuficientes. El trabajo duro es lo que les define. Ellos, nadie puede cuestionar que son los primeros que llegan al trabajo y son los últimos en irse. Ellos hacen lo que sea necesario para alcanzar las metas y obtener los resultados. Tienen una mentalidad de dueño, no una mentalidad de empleado. Son emprendedores y fruto de esto es que muchas de las empresas y negocios que nosotros vemos hoy en día son el producto del esfuerzo de ellos y tienen principios bíblicos muy claros. Por ejemplo, el versículo más conocido y favorito de ellos es el siguiente, Proverbios 13:4, dice: el perezoso codicia y no satisface sus anhelos. El diligente prospera en todo lo que emprende. Escucha bien esto, este es el versículo favorito de las personas como Joaquín. Él dice, no, todo depende de ti. Lo que hay que hacer es esforzarse. Y si no estás llegando, tienes que trabajar más duro, más duro, más duro, más duro, hasta que lo logres y puedas llegar ahí. Y dice, y el que no lo hace es un perezoso. Pregunta, ¿te has topado con personas así? ¿Sabes cómo yo le llamo a estas personas? Son intensas. Una vez me tocó trabajar en un proyecto, era un startup, y básicamente trajeron a un ejecutivo de una empresa cementera de aquí muy famosa, y la cultura con la que él venía era una cultura de no me importa si hay que trabajar los fines de semana, no me importa todo lo que hay que hacer, pero vamos a llegar a las metas y vamos a obtener los resultados. Esa cultura se sintió inmediatamente en el equipo que conformábamos ese proyecto. Y ahí están. Y te voy a decir una cosa, el mundo necesita personas que sean así. Pero entonces nos damos cuenta que ellos experimentan ciertos retos también, ciertos peligros. Esa intensidad puede llevarlos a esperar demasiado de los demás, exigir demasiado a los demás. Y quizás tú estás en un equipo, en tu trabajo o en tu negocio, en el cual trabajas con una persona así. Y no siempre es fácil lidiar con personas que tienen esa intensidad, porque ellos quieren que tú estés ahí más comprometido que ellos, dan el ejemplo, etcétera, etcétera. Son personas que pueden llegar a estresarse mucho, son personas que pueden llegar a perder el sueño, son personas que pueden usar a los demás para llegar a sus objetivos y sin quererlo se ponen en el lugar de Dios, porque ellos dicen todo depende de mí. Así que, como puedes ver, hay fortalezas y hay peligros y debilidades en este tipo de personas. Y entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña para nuestros amigos que son intensos autosuficientes? Hay dos lecciones que nos vamos a llevar el día de hoy. La primera es la siguiente, lección número 1. Si tú eres una persona que es intensa y autosuficiente, lección número 1, no te vuelvas orgulloso. No te vuelvas orgulloso. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. Pero es que yo me he esforzado más que otros. Yo he trabajado más, yo me he desvelado más, yo he dejado de comer más que los demás. Y te comparas. Yo lo he hecho, ellos no lo han hecho. Entonces, el trabajo duro es un diferenciador hasta cierto punto. Miren lo que yo he logrado. Y la lección entonces que tienes que aprender es que no todo depende de ti. ¿No me lo crees a mí? Vayamos a las escrituras. Deuteronomio 8:10. Te quiero dar el contexto de lo que estaba pasando. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Por años y cientos de años ellos
sus hijos, sus nietos, sus tataranietos fueron esclavos esencialmente en una tierra extranjera. Y Dios prometió que Él iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y por medio de Moisés y su hermano Aarón, Él hizo un gran despliegue de poder y liberó al pueblo. Ya conocemos cómo lo hizo y de qué manera épica y asombrosa lo hizo. Pero no solamente se quedó en la libertad de la esclavitud, sino que los llevó a la tierra prometida. Y la tierra prometida no era ni más ni menos que una tierra abundante. Era una tierra donde dice la palabra que fluía la leche y la miel. Tú podías producir, tú podías generar, tú podías establecerte en esta tierra, ibas a prosperar, te iba a ir muy bien, ibas a tener recursos, ibas a poder trabajarlos, multiplicarlos. Y Dios le dijo a ellos: yo los voy a liberar y los voy a llevar a la tierra prometida. Pero justo antes de que el pueblo de Israel, bajo el liderazgo ya no de Moisés sino de Josué, estaba a punto de entrar y de tomar posesión de esta tierra, escucha bien las palabras que Dios le refiere al liderazgo de Israel y le refirió al pueblo de Israel, y nos refiere a ti y a mí en el siglo XX. Y dice lo siguiente, escucha bien esto: cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. En pocas palabras le estaba diciendo: no te olvides de mí, Israel, porque la clave y la fuente de tu éxito soy yo. Y entonces más adelante dice: y cuando hayas comido, escucha bien esto porque hay un poder bien grande. Dice: cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas y hayan aumentado tu plata y oro, sean abundantes tus riquezas. Cuando todo esto suceda, no te vuelvas orgulloso ni te olvides del Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Y yo te quiero hacer la pregunta a ti, y me la hago a mí. Isaac, hoy estás comiendo, estás bebiendo, estás viviendo en un lugar cómodo, tranquilo, donde tienes todas tus necesidades básicas cubiertas. Y yo te hago la pregunta a ti: ¿estás experimentando esta realidad de la tierra prometida quizás hoy? Quizás después de muchos años, finalmente el negocio ha empezado a tomar un auge, ha empezado a tomar otro nivel, está creciendo como nunca antes. Los clientes te están identificando, te reconocen, te aprecian por lo que haces, saben el valor que les provees en lo que tú haces con ellos. Y entonces las órdenes de compra han empezado a llegar. Los clientes recurrentes cada vez son más frecuentes. Ya no tienes que invertir tanto en campañas publicitarias, ya no tienes que hacer tanto marketing para que la gente venga. La gente está viniendo y eso está representando para ti tranquilidad, comodidad. Estás habitando casas, tienes comodidades, facilidades que antes no tenías. Y entonces, en estos momentos, la tentación que tú y yo podemos experimentar es la siguiente: ¿sabes qué? Este es el fruto de mi trabajo. Yo me he esforzado, ellos no. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es: cuidado, no nos volvamos orgullosos, no nos volvamos presuntuosos, como si todo dependiera de nosotros, porque en realidad no depende de nosotros. Todo es un regalo de Dios. ¿Y sabes cuál es la clave de todo esto? En unos versículos más adelante, el Señor lo clarifica y te lo dice de esta manera: no se te ocurra pensar. Yo te hago la pregunta: ¿has pensado así alguna vez? Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él, el Señor, es quien te da el poder para producir esa riqueza. No es tuya,
es del Señor, Él te la ha prestado. Yo te quiero hacer una pregunta. Si yo me sentara contigo a tomar un café y platicáramos más a detalle de lo que tú haces, a mí me encanta de verdad conocer lo que las personas hacen, su trabajo, me encanta aprender acerca de eso. Creo que hay un aprendizaje muy grande en cada historia. Y si yo te preguntara, David, para ti, ¿cuál es la clave del éxito que tú has alcanzado hasta ahora? A ver, don Sammy, cuéntame cuál ha sido en su criterio en todos estos años la clave del éxito para que usted haya llegado hoy a donde está. Y así cada uno de nosotros, yo le puedo preguntar a Ana, Ana, dime por qué has brillado tanto en tus estudios, por qué los profesores tienen tan buenas referencias de ti, por favor explícame, dímelo. Y cada uno de nosotros nos va a decir, pues ¿sabes qué? Yo trato de esforzarme, de trabajar disciplinadamente, de anotar todo. ¿Sabes qué? Yo trato de ser honesto en mis tratos con los clientes, trato de darles un precio justo, un servicio que les agregue valor. ¿Sabes qué, Isaac? Yo trato de relacionarme bien con ellos, yo trato de ganarme su confianza, su amistad, y eso me permite venir y eventualmente vender lo que tengo que vender. Yo te quiero decir, eso, lo que sea que tú hayas pensado en tu mente, es un regalo de Dios. No es el fruto de tus estudios, no es el fruto de tus habilidades y de tu poder, es el fruto del regalo que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por todas las cosas que Él te ha dado. Esa capacidad de relacionarte públicamente, esa capacidad de analizar los problemas, esa capacidad de ejecutar y de mover a otros en pos de una solución, esa habilidad artística, esa habilidad de atender a los clientes. Dios te la ha dado como un regalo. La estás usando para la gloria de Él o para tu propia gloria. Y esa es la primera lección que las personas que son intensas y autosuficientes tenemos que aprender. Tenemos que aprender a no volvernos orgullosos. Pero hay una segunda lección igualmente importante y tiene que ver con lo siguiente. Esta segunda lección es: abraza el descanso. Abraza el descanso. No hay tiempo para descansar. Voy a descansar en la tumba. Voy a descansar cuando ya sea una persona de 70, 80 años. Ahorita toca trabajar, toca esforzarse, toca hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo depende de mí. Y si yo no lo hago, Isaac, estos empleados que tengo, no lo van a hacer ellos. Me tengo yo que esforzar, yo me tengo que mover, yo lo tengo que hacer. Y entonces tenemos una presión por producir más, por trabajar más, por esforzarnos más. Esto te ha llevado al cansancio y te ha llevado al burnout y te ha llevado a que tú te sientas exhausto y casi quieras tirar la toalla. Eventualmente, si tú continúas con este ritmo, te voy a decir, vas a tronar. No porque yo sea un profeta, sino porque las escrituras lo enseñan. Porque Dios, quien te creó y te diseñó, Él creó un ritmo y una cadencia para tu vida. ¿Quieres conocer cuál es esa cadencia que Él tiene para ti? Éxodo capítulo 10. Esto es parte de los 10 grandes mandamientos. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días de trabajo intenso, duro, esforzado, disciplinado. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Yo te quiero hacer la pregunta: ¿estás descansando como Dios quiere que descanses? Déjame ser más práctico en todo este tema. ¿Estás durmiendo lo suficiente? Bueno, déjame preguntarte, ¿estás durmiendo? O a las 3 de la mañana te levantas, wow, no sé qué si este cliente no me paga, no sé qué voy a hacer. O sea, ¿cuál es tu ritmo? ¿Cuál es tu cadencia? ¿Cuál es este ritmo que tú tienes, estas rutinas que tienes establecidas? El descanso es importante. Y el descanso tiene que ver con una realidad donde le decimos: Señor, reconozco que no todo depende de mí. Señor, reconozco que al descansar un día o un par de días a la semana o después de cierta hora en el día,
Entonces yo confío en que tú vas a hacer lo que tú haces, Señor, que no me toca hacer a mí. Y hoy en día, probablemente te identificarás con esto, la línea que dividía el trabajo y el descanso cada vez es más borrosa. Antes, en la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, trabajabas desde muy temprano hasta las 4 o 5 de la tarde y después te desconectabas del trabajo. Hoy en día te están llegando WhatsApps de los clientes a las 10 de la noche. Oye, que se atoró este problema aquí, no me llega la mercancía, ¿cómo le hacemos? Y ahí estás atendiendo, tu mente recibe un mensaje de esos y yo no sé si les pasa a ustedes así, pero a mí me pasa algo similar y mi mente se activa. Y ya no puedo venir y dormirme tan tranquilamente. O me fuerza a irme a la computadora y mandar unos correos o hacer unas llamadas o mandar unos mensajes. Y entonces cada vez más la línea que dividía el trabajo y el descanso es menos evidente. Tenemos que aprender a trazar una línea donde decimos: hasta aquí está mi esfuerzo, hasta aquí he llegado. Señor, ya te di lo máximo que podía darte el día de hoy. El resto te toca a ti. Y cuando hablamos del descanso, no solamente estamos hablando de un descanso recreativo. Las personas te dicen: no pasa nada, vete de vacaciones con tu familia, vete de un crucero y te desconectas de todo. No vas a tener señal de internet, no vas a hacer nada, vas a poder conectarte. Pero te voy a decir una cosa: un crucero de 4, 5, 6, 7, 8 días al año no es el ritmo suficiente para tu descanso. Es más, de hecho, cuando la Biblia dice 6 días trabajarás, mas el séptimo será de reposo para Jehová tu Dios, está hablando de más que un descanso de no hacer lo típico que haces: estar frente a una computadora, estar con un cliente, atender problemas. Se trata en realidad de una conexión espiritual con Dios. Tengo un amigo que es el gerente administrativo de una empresa que trabaja con luminarias LED para la industria, para instalaciones deportivas, las vialidades, etcétera, etcétera. Y me decía él que es una compañía donde los dueños son judíos. Y entonces un día me dice: Isaac, me dice, vamos a jugar tenis. Y dije: ay, qué raro, le digo, si hoy es día de trabajo, le digo, o sea, era un día de semana. Le digo: ¿y por qué? ¿Tomaste vacaciones? No. Lo que pasa es que mis jefes, los dueños, que son judíos, tienen el día del agradecimiento, del Yom Kippur o no me acuerdo qué cosa, y entonces tenemos toda esta semana en que no vamos a trabajar. Y yo dije: wow, qué padre, ¿verdad? Quiero tener un jefe judío y un musulmán también, para que me toquen todos los asuetos y los feriados posibles, ¿no? Y entonces me hizo pensar: oye, ¿sabes que algunos de los negocios más exitosos de las personas en el mundo son judíos? Tú ves a los judíos en Nueva York, los ves aquí en México, los ves en diferentes partes y parece que a todos les va bien por arte de magia. Pero yo creo más bien que es una ética de trabajo, y un componente importante que tienen ellos es que han sabido preservar la tradición del Shabbat. Y el Shabbat no es más que venir y decir: Señor, yo confío en que yo voy a trabajar fuerte 6 días y lo que tú me mandes trabajar, pero tú vas a hacer el resto. Eso es lo que la persona que es un intenso autosuficiente tiene que aprender. Entonces, aprovecha ese descanso para venir y conectarte con el Señor. Que sea un día, un par de días como el fin de semana, o si tú trabajas el viernes chilango, ¿verdad? Que a las 2 de la tarde ya te desconectas y te olvidas y tienes un fin de semana más largo. Usa ese tiempo para conectarte con Dios. Usa ese tiempo para refrescarte y hacer un refill de tu vida espiritual y emocional. Necesitamos aprender a establecer esa cadencia. ¿Sabes? Negocios exitosos alrededor del mundo han implementado esta política dentro de sus empresas, a conciencia de que cerrar un día una cadena de restaurantes
en Estados Unidos que hacen pollo, ¿verdad? Todos conocemos esta cadena. Apenas cruzas el otro lado y ya estás ahí. Quiero ir a Chick-fil-A, quiero ir a Chick-fil-A. Y sabes, ellos hoy domingo cierran todas sus tiendas a nivel nacional en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el liderazgo y el fundador de la compañía dijo: yo quiero que mis empleados, aunque no los voy a forzar a que vayan a una iglesia, tengan tiempo para conectarse con Dios, con sus familias y descansar. Si Dios lo estableció, ¿quién somos nosotros para ir en contra de eso? Entonces, ahí está. Tenemos que aprender a descansar a través del sueño, a través de conectarnos con la palabra, de conectarnos con Dios. Y cada vez que tú escoges venir aquí a la iglesia el domingo, por ejemplo, es una maravillosa oportunidad para venir y conectarte con Él. ¿Saben? Una de nuestras rutinas que es por años y años y años y años. El domingo o el día en que nos reuníamos como iglesia, cuando yo vivía en Honduras, en algunos casos era el sábado, era un día para el Señor. Era un día para estar en la iglesia, para conectarme con las demás personas. Salimos de la iglesia y ¿sabes qué es lo que pasa muchas veces aquí con nosotros? Nos vamos a la casa de uno de nuestros amigos, de uno de nuestros hermanos de la iglesia. Sacamos el pollo loco, las carnitas, la carne asada y compartimos ese tiempo de descanso, de relleno emocional del alma. Todo eso es parte de. Pero yo sé que muchas veces estamos aquí y estamos atendiendo tareas que tenemos que subir antes del mediodía. Tenemos que hacer esto y tenemos que aprender a descansar apropiadamente. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 12. Dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y por favor, no vayas a malinterpretar este versículo. No quiere decir que ser rico es del demonio y que es malo y que son malditos los que tienen dinero. No, Dios quiere prosperarnos en el ámbito material. Pero aquella persona, y yo creo que lo que quiere decir ahí cuando dice el rico, dice no lo deja dormir la abundancia, es el autointenso, el intenso que está autosuficiente, que cree que todo depende de él, no lo deja dormir la abundancia que ya tiene. Mientras que algunos de nosotros decimos: no tengo de qué preocuparme. Algunos de nosotros decimos: Señor, no me caería mal que me desveles por cierto tiempo y que me mandes un poco de abundancia, Señor. Mándamela, no me importa. Una semana sin dormir, Señor, la aguanto, no pasa nada. Entonces, tenemos que aprender eso. Ahora bien, hablamos de las personas que todo depende de mí. Hablemos un poco de aquellos que dicen todo depende de Dios. Hablemos de Felipe y de su equipo. Y muchos de nosotros somos como él. Son personas que tienen una confianza sólida en Dios. Son personas que han aprendido a esperar en Dios. ¿Sabes? Yo le llamo, yo no. En TikTok o en Instagram vi un video que me encantó. Y son estas personas que vienen y empiezan a orar con Dios. Dice: aquí estoy, Señor. Son dominicanos la mayoría de ellos. Y dicen: Señor, aquí estoy. Dice: soy del club de los mejores guerreros. Por favor, Señor, no me mandes tantas pruebas, no me mandes tantas dificultades. Pero aquí estoy, Señor. Y es bien chistoso cómo lo hacen, bien divertido. Pero este es el espíritu de las personas que confían en Dios, esperan, han atravesado batallas, han atravesado pruebas, han tenido que esperar, han tenido que ser pacientes, son experimentados en enfrentar pruebas y han aprendido a depositar su confianza en Dios. Es la viuda que ante la pérdida de su esposo y la pensión ya no se seguirá viendo, tiene que aprender a confiar en Dios como su proveedor y no su marido. Es la persona que hace de Filipenses capítulo 4 versículo 9 el lema de su vida. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es un versículo que nosotros podemos llegar a memorizar y aprender y decir: Señor, tú vas a proveer
todo lo que me haga falta conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Y yo digo amén a eso, de verdad. Es una confianza importante que tenemos que aprender. Entonces, son personas que tienen esa fe, ese músculo de la fe muy desarrollado. ¿Cuál es el peligro? El peligro es la pasividad. El peligro es quedarme cruzado de brazos y decir: Señor, tú me vas a enviar el maná. ¿De qué tengo que preocuparme si alimentaste a Israel en el desierto con comida que no produjeron, sin esfuerzo? Tú mandaste el maná, Señor, tú vas a mandar el maná. Mientras tanto, Señor, déjame terminar la serie de Netflix, déjame continuar aquí haciendo lo que tengo que hacer, y por favor que nadie me moleste, que ahorita voy a dormir y voy a descansar. Entonces podemos llegar a convertirnos en personas que somos demasiado pasivas. Y entonces esto me hace pensar que hay un error conceptual en la fe. Porque la fe no significa esperar de brazos cruzados. De hecho, en las Escrituras muchas veces la fe se traduce en entrar en acción. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: van a cruzar el mar muerto, ¿sabes qué fue lo que pasó? Y cuando se abrió ese mar, ¿sabes qué era lo primero que tenían que hacer? Tenían que meter sus pies al agua para poder venir y cruzar. Entonces, el que confía en Dios nada más dice: a ver, Señor, ábreme el mar, por favor, y cuando esté el camino bien allanado, yo voy a entrar y voy a recorrer y voy a pasar por ahí. Pero el que cree y confía en Dios se mueve a la acción, no se queda cruzado de brazos, resiste la pasividad. Y entonces la lección que las personas que tienden a confiar en exceso en Dios tienen que aprender es la siguiente: resiste la pasividad. Resiste la pasividad. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 14, 23. Dice: en toda labor hay fruto, es decir, en toda labor hay ganancia, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Te ha tocado alguna vez personas que hablan de proyectos y de proyectos y de proyectos, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y hablan y hablan y hablan y hablan, y tú los ves en la misma condición año tras año? Más bien parece que van en retroceso en algunos casos. ¿Sabes por qué? Porque hablar es gratis, hablar es fácil, pero arremangarse y ponerse a trabajar duro implica confianza en Dios. Fíjate que las Escrituras están llenas de ejemplos en los cuales podemos ver este principio en acción. Voy a ir súper rápido con esto. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice lo siguiente: también recuerden lo que les he dicho, dice Pablo, si alguno no quiere trabajar, díganlo conmigo, tampoco coma. Porque en esa iglesia en Tesalónica había una cultura en la cual había ciertos hermanos que decían: no, vamos a vivir de la ayuda del gobierno, vamos a vivir de la ayuda de las ofrendas para los necesitados, y nada de eso está mal. Pero confiar completamente en mi sustento, en eso hay algo que tenemos que hacer diferente. Entonces, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Más adelante, cuando Josué estaba a punto de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, yo les dije que era una tierra donde fluía la leche y la miel, abundancia, productividad al máximo. Pero Dios no les dio la tierra así, de la nada. Había gente que vivía ahí, había culturas, pueblos bárbaros que Dios iba a condenar y hacer un juicio contra ellos, y por eso utilizó a Israel para que llegaran a esa tierra prometida y les otorgó esa tierra. Pero eso implicaba trabajo duro, enfrentarse a estos pueblos. Y en Josué 1:9 dice lo siguiente: mira Josué, mira Israel, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Mira que te mando que te esfuerces, que te levantes temprano, que aprendas todo lo que puedas aprender, que perfecciones tus habilidades,
que te asocies con personas que son productivas, de las cuales puedes aprender. Aprende todo lo que puedas aprender. Yo le digo a los chavos universitarios que están hoy a punto de entrar a un trabajo o tienen un trabajo paralelamente a sus clases, no lo hagas por el dinero, hazlo por el aprendizaje que te vas a llevar. Hay una riqueza, sea lo que sea que vas a hacer, en lo que vas a trabajar. Aprende todo lo que puedas aprender. Fíjate lo que dice en Mateo 25:19. Es la famosa parábola de los talentos. Dice que estaba el Señor y le dio unos talentos que eran monedas de plata. Y entonces dice que habían 3 siervos y a uno de ellos le dio 5,000 monedas de plata, al otro le dio creo que 10,000 monedas de plata y a otro le dio 1,000 monedas de plata. Y le dijo: vayan y produzcan y trabajen y esfuércense. Y entonces en un momento regresó el amo, el maestro, y le dijo: a ver, vamos a hacer cuentas. Y le pidió al que tenía 5,000 monedas de plata. Y esto fue lo que pasó. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000 y le dijo: Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado, he producido otras 5,000. Y su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¿Quieres tener de parte de Dios la distinción de ser un siervo bueno y fiel? Tienes que aprender a no ser pasivo, a trabajar, a moverte, a aprender, a estar ahí. Tenemos buenos ejemplos. José fue un ejemplo maravilloso, increíble, de un profesional altamente destacado. Él vino y fue llevado como esclavo a Egipto, y vino y lo pusieron en la casa de un hombre llamado Potifar, quien era uno de los comandantes del ejército del faraón. Y dice que cuando José llegó a este lugar, hizo tan buen trabajo que se convirtió en el mayordomo principal, y Potifar no tenía nada más de qué preocuparse más de: ¿qué voy a comer hoy? Tráiganme el ribeye de pulgada. José ya se encargó de todo, ya lo hizo todo. Y esa misma experiencia le sirvió cuando él estuvo en la cárcel. Y en la cárcel había un carcelero, y en una cárcel se tienen que administrar muchas cosas: recursos, trabajo, muchas cosas. ¿Y qué creen que pasó? José una vez más lo hizo. Empezó a trabajar bien, y entonces se ganó la confianza del carcelero y lo puso a cargo de toda la prisión. Y eventualmente todo eso fue la preparación para que él se convirtiera en el segundo en poder después del faraón. Dios te está preparando para cosas grandes, para cosas maravillosas, pero tenemos que aprender a ser fieles en lo poco para poder venir y tener mayor responsabilidad. Y quiero terminar con esto. El esfuerzo humano y la confianza en Dios no son opuestos, sino complementarios. Entonces, Isaac, ¿cuál es la conclusión de todo este estudio? ¿Qué es lo que yo me puedo llevar? Lo que te puedes llevar es lo siguiente, si lo tenemos que resumir de alguna forma. Hay momentos en los que te va a tocar forzar más de este lado, empujar, trabajar, sacrificarte. Y habrá momentos en los que ya habrás hecho todo eso, ya hiciste todo lo que pudiste, ya tocaste todas las puertas, ya fuiste con todas las personas que podías ir, y lo único que te queda hacer es esperar y confiar en el Señor. El Salmo 127:1 lo resume de una manera poética, bella y maravillosa, y espero que pueda ser la realidad que tú adoptes desde este momento en tu vida. Dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo repito porque es importante. Si Jehová no edificare la casa, si lo que tú estás haciendo no tiene la bendición de Dios, no tienes la confianza puesta en Dios,
en vano trabajan los que la edifican. Tú puedes estar trabajando, duro, matándote, y lo estarás haciendo en vano. Amigos, no quiero que tu trabajo sea en vano. Nuestro deseo es que puedas disfrutar tu trabajo, que puedas aprender todo lo que puedas aprender, que puedas glorificar a Dios por medio de tu trabajo y que Dios pueda usarte por medio de tu trabajo, por medio de tu negocio, por medio de tus estudios. Mi oración es que para cada uno de ustedes, Dios los bendiga profundamente en su trabajo, que sean los mejores trabajadores, los mejores empleadores de todo Monterrey, y que siempre estemos dispuestos a darle la gloria al único que se merece toda la gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este tiempo juntos, dejándole nuestro trabajo al Señor. Padre, te agradecemos porque en tu diseño perfecto, Señor, en tu diseño único para cada uno de nosotros, tú nos diste habilidades, tú nos diste talentos, nos diste experiencias, nos diste una educación y un trasfondo de habilidades para que nosotros hagamos nuestro trabajo. Y Señor, yo te quiero pedir en este momento por todas las personas que estamos aquí el día de hoy, sean estudiantes, sean personas que tienen un trabajo a medio tiempo, sean personas que trabajan a tiempo completo y más, que tienen un segundo trabajo después de las 5 o 6 de la tarde, que tienen un pequeño negocio con el cual están queriendo empezar. Señor, yo te quiero pedir por cada uno de esos esfuerzos. Tu palabra dice que en toda labor hay fruto. Señor, bendice con mucho fruto cada uno de los esfuerzos que cada uno de nosotros hace. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras inconstancias, tú conoces incluso, Señor, los errores que cometemos. Pero más allá de todo eso, Señor, podemos confiar en que el Dios de gracia, de poder, el Jehová Jireh, proveedor de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, va a multiplicar los esfuerzos. Señor, ayúdanos a no convertirnos permanentemente en personas intensas y autosuficientes que creen que todo depende de mí. Y por el otro lado, Señor, ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a no ser personas pasivas. Ayúdanos a tener la creatividad y a perder el miedo de venir y salir, Señor, y dar nuestro mejor esfuerzo. Aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, aunque este emprendimiento haya fallado, Señor, tú quieres bendecir nuestro trabajo. Te pido que lo hagas con cada una de las personas y de las familias aquí representadas, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.